El mismo apóstol Juan, su primera epístola dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, vamos a tener también un tópico de oración. Vamos a hacerlo al final del culto. Vamos a orar por la unanimidad de la iglesia. Amén. ¿Qué es unanimidad? Tener todos el mismo sentido. Amén. Ya que tenemos el mismo Cristo que nos salvó, el mismo Espíritu, lo tenemos todos, la misma palabra, el mismo bautismo, no solamente el del agua, sino la llenura del Espíritu Santo, pues tenemos que tener el mismo sentir. Amén. Sobre ello vamos a orar. Filipenses 2 dice, allá el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús esté también en vosotros y unos con otros también. Amén. Importante porque esa es una de las bendiciones fundamentales que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. Usted hasta el mundo podrá estar encontrado con usted en un montón de cosas y lo seguirá. La Biblia dice, en lo que a ti te toque, está en paz con todo el mundo. Pero el mismo Señor sabe que eso va a ser imposible porque algunos no quieren estar en paz contigo. Pero qué bueno que cuando estamos en la congregación estamos todos en paz unos con otros. Esa es la bendición que el Señor nos ha traído. Sobre ello, ¿verdad? Sobre esa bendición vamos a orar al final. Amén, hermano. Y allí mismo, por todas estas, recordamos las peticiones que hemos hecho y allí vamos a orar también por todo ello. Amén, hermanito. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y al tema que nos ha traído también el Señor para esta noche. ¿Qué hizo Jesús? Estuvimos hablando la vez pasada sobre quién es Jesús. Si le parece como que el tema de quién es Jesús repetía un poquito cuando estuvimos hablando acerca del comienzo, que era la primera serie de la tercera por la donde vamos ya. Pues es porque en la Biblia hay muchas porciones que tienen unos temas y se refuerzan unos a otros. Toda la palabra del Señor dice, toda la escritura es útil para enseñar. En ocasiones, cuando está hablando del Señor en unas porciones, habla del Señor Jesús en otras porciones. Y créame, sobre el Señor Jesús, la palabra del Señor habla a la saciedad por todos lados. Amén. Y es nuestra bendición y nuestro deber poder conocer al Señor Jesús a la saciedad. El mismo Pablo decía, y yo llegar a conocerle, ¿verdad? Y llegar a ser semejante a Él en su resurrección. Si es que de alguna forma yo llegare a la resurrección de entre los muertos, o sea, él refiriéndose a la venida de Cristo, que él la daba por segura. Cuando venga Cristo, los que son de Cristo, que hayan muerto, resucitarán primero. Pues Pablo quería pasar por ello. Amén. Para yo llegar a esa resurrección de entre los muertos. ¿Qué será eso de resucitar? Decía, como el Señor resucitó. Y él dijo, si acaso llegara, y llegó, porque él murió antes que Cristo viniera. Amén. Así que él será entre los resucitados. ¿Usted se imagina eso, hermano? Que los que hayan muerto en Cristo, que usted haya conocido, van a resucitar a la misma vez que todos aquellos santos y muchos de estos apóstoles, amén, que todos fallecieron antes que Cristo viniera. Y todos serán reconstituidos para encontrar al Señor en el aire. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo será eso? ¿Qué clase de bendición? Y eso viene. La palabra del Señor lo confirma así. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de la obra del Señor Jesús. Diferentes porciones. Juan 3, Romanos 3, Efesios 2, Romanos 6 y Romanos 8. De estas porciones hemos leído 2 de ellas, que fue las que leímos durante el devocional. Así que simplemente vamos a repasarlas cuando vayamos a la palabra del Señor ahora por acá. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se pone a pensar. ¿Cuántas cosas hizo Señor? Si yo le dijera, dígame algo que hizo Jesús. No, ¿qué hizo el maestro? Una obra que hizo Jesús. ¿Cuál? ¿Sanó? ¿Qué más hizo el Señor? ¿Cómo? Resucitó a los muertos. ¿Qué más hizo Jesús? ¿Enseñó? ¿Qué más? Murió en la cruz. Resucitó al tercer día. Nació de una virgen. Oró e intercedió por los demás. Entre todas estas cosas, entonces si podemos hablar de los milagros específicos, son muchas cosas que hizo el Señor Jesús. Amén. Así que Él es poderoso para poder atender también tu necesidad. Si el que resucitó de los muertos tendrá poder, podrá Él atender tu necesidad
¿Y tu caso? ¿Tu enfermedad? ¿Tu problema? ¿Todo? Claro que sí. ¿Tu pecado? Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, hablando de este asunto del pecado, muchas personas no saben que el pecado está por todos lados. Porque el pecado, pues, a menos que lo veas en acción, no lo ves. Tú puedes ver a una persona, quizás está parada en un lugar, y tú lo miras y dices, llevo 10 minutos mirando a esta persona y no lo veo haciendo nada incorrecto, por lo tanto no hay pecado en él o en ella, porque tú no lo ves. Eso pasaba también con los científicos, ¿verdad? Las ilustraciones que provee en la guía es esa misma. Cuando en los tiempos de antes se pensaba, ¿usted se acuerda cuando usted estudiaba? Que hablaban del flogisto, en la ciencia. ¿Se acuerda lo que era el flogisto? Era como un éter. ¿Sabe lo que es un éter? Como si fuera un plasma, como si fuera algo que es un aire, pero no se ve y está por ahí por todos lados. No es aire, pero es algo que eso contenía, pues eran como unos humores. ¿Se acuerdan los humores? Pero no es humor de ser gracioso. Es como una sustancia que está flotando por ahí en la cual moraban todas las enfermedades. Y entonces ahí estaba el teorema del flogisto. Búsquelo después en Wikipedia para que vea. Ya recuerdo esto. Pues mire, para allá para fines del siglo XIX, o sea, los 1800 y pico, la gente pensaba que las enfermedades salían así espontáneamente. O sea, que uno podía estar bien aquí, y de momento a los 2 días le daba una pulmonía. Y los médicos decían que eso es generación espontánea. Entonces, estaba bien ahora y mañana no lo está. La realidad es que los síntomas se podían desarrollar así, pero ellos decían que eso venía de ese éter que estaba, y los humores que estaban en el aire, y que pues de momento eso podía venir. Por eso era que muchas veces cuando hacía ¡salud! O hacía ¡achú! ¡Salud! ¿Por qué? Porque era como que tú abrías la compuerta de la boca y por ahí se te podía meter el humor ese malo que estaba por ahí. O por allá le hicieron un mal de ojo a alguien, el mal de ojo estaba flotando y te lo tragaba y te enfermaba. Todas esas supersticiones, esa ignorancia estaba. Así que decían, las enfermedades no hay forma de predecirlas ni de controlarlas porque ellas salen espontáneamente debido al éter, al humor que está en los cielos. Apareció un varón que se llama Louis Pasteur. ¿Ok? Pues Louis Pasteur probó, ¿verdad? Inequívocamente que todos los médicos estaban equivocados, que eso no era porque había un humor en el aire y no había nada, era porque había un mundo invisible al ojo plain, al ojo pelado, un mundo invisible que era compuesto por un montón de gérmenes que eran los que portaban y causaban las enfermedades. Eso era un concepto nuevo para allá, para el año 1800 y pico. ¿Okay? De hecho, a él se burlaron de él y se rieron de él, le dijeron loco, le dijeron fantasioso, porque todos los médicos establecidos pues estaban todos de acuerdo que eso es lo que causaba un humor y no era estos microorganismos. Como no lo veían, no lo veo, pues no existe. Amén. Con el tiempo tuvieron que darse cuenta, y de uno de los procesos que inventó Louis Pasteur era para purificar la leche pasteurizada y homogenizada. Eso no fue él, pero la pasteurización, él demostró que cogían la leche, la calentaban bien rápido por un poquito de tiempo y la enfriaban, no cambiaba el sabor, pero lo que mataba era todas las bacterias que tenía. Y cuidado que tenía muchas bacterias. Todas las bacterias que tenía la vaca te las pasaban a uno. Pues de ahí venían muchas enfermedades, nada del éter, en estas cosas. A la gente a veces le dejaban las heridas, todas juntas ahí así, las heridas supurando, y pues nunca pensaban que esa herida abierta, ahí se le metía cuanto polvo y cuanta porquería había. Entonces muchas veces las lavaban con la misma agua de tierra de un río o de un charco. Pues imagínate, pues ellos no veían que había nada. Y hay tierra, la tierra no mata a nadie, decían ellos. De esas bacterias se le metían por ahí. Aceite y vino en tiempo del Señor. Porque lo que pasa es que el aceite, el aceite expulsa el agua, ¿verdad? Se tiende a hacer emoliente y a secar el agua de la herida, ¿verdad? Y el vino por el alcohol purificaba. Como no había alcohol antiséptico como tal, pues lo usaban como tal para eso. Exactamente. La sal también. Alguien se daba un golpe, un tajo, le echaban sal. Y la sal purificaba y la sal secaba también, porque la sal absorbe el agua. Así que todas esas cosas son remedios hay. Para esos tiempos, ¿verdad? Era lo que hoy a día hay cosas un poquito más modernas, pero se usaban para eso. Así que
Louis Pasteur fue que se inventó el proceso de, usted lo ve, dice leche pasteurizada y homogenizada. Entonces hubo un proceso más novedoso que es de la leche que no requiere refrigeración. Pues es una pasteurización a una temperatura mucho más alta con un tiempo más corto. Y por ser mucho más alto, entonces no le queda nada de gérmenes, no necesita ser refrigerada. La mete, la leche UHT esa que venden en el pote. ¿Le quedará alimento a eso? ¿Ah? ¿Le quedará alimento? Le queda alimento. Lo que no tiene son bacterias. Sí. Sí, porque una vez se regó la voz por ahí. Ajá, esa la ponen ahí porque esa es la leche de menos calidad y tienen eso en embuste. Lo que pasa es que vale más cara porque tiene un proceso que es más caro. ¿Ok? Y no requiere refrigeración. Si usted no quiere refrigerarla, pues compre la leche fresca, como las dos son frescas. Lo que pasa es que una tiene un proceso. Pero mire, ¿qué pasaba con la gente? Yo no veo la enfermedad, por lo tanto, no veo los gérmenes, por lo tanto, los gérmenes no existen. Pero el pecado no se ve a menos que usted lo vea en acción. Y mucha gente hoy piensa que el pecado no existe. ¿Okay? Mire a ver cuántos problemas nos causa el pecado como tal. Usted ve los efectos del pecado: abusos, delitos, enfermedades, promiscuidad, ira, violencia, engaño. ¿Cuántos problemas causa el pecado? ¿Ven? Ahora, el pecado, ¿ok?, es síntoma de algo mucho más profundo. El pecado refleja que hay una enfermedad. Y es una enfermedad que no es enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del alma. El alma, la porción que vive en nosotros que es eterna, el alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Amén. Nuestro cuerpo se va a deshacer, pero el alma es eterna. A esta alma le va a ser dado un cuerpo nuevo. Esta alma fue la que Cristo, por la que Cristo murió en la cruz y redimió. Este cuerpo también, pero falta que nos dé el cuerpo nuevo. Pero el alma es que es eterna. Esa alma, si nosotros no estuviéramos en Cristo, estuviera viciada y saturada de pecado. Es más, pertenecería al diablo, pertenecería al pecado. Por eso es que el pecado todo lo daña. Donde se mete el pecado, tarde o temprano todo eso explota y se viene abajo y se daña. El pecado no hay nada que no corrompa, no hay nada que no dañe, no hay nada que no eche a perder. ¿Ok? Ese es el problema del mundo, de este mundo. Otros ven manifestaciones de ese pecado. Las guerras, los problemas, los rumores de guerra y todo ese asunto, las enemistades, los pleitos, ira, envidia, todas esas cosas que son las cosas de la carne, el fruto de la carne, como llaman. Las obras de la carne. Son el producto de un alma que está enferma porque está viciada por el pecado. Así que el problema de la humanidad no es falta de paz. El problema de la humanidad es el pecado. Que está todo. Por eso es que al final todo esto será echado al lago de fuego. El diablo que engañaba a la gente, al lago de fuego. La muerte será echada al lago de fuego también. Dice, ¿cómo echar la muerte allí? Como si fuera un personaje. Pues también la van a echar al lago de fuego. ¿Ok? Y por eso dice la palabra, dice, ahora tenemos que andar la carrera con Cristo Jesús, despojándonos del pecado que nos asedia. Porque usted estando en Cristo ya no paga por su pecado, pero el pecado está como los cadillos del monte buscando pegársela a uno, buscando por donde quiera. Porque es que hay tanto pecado en el mundo que da para todos y sobra. Y si usted no anda velando en Cristo, orando, pidiendo al Señor que lo mantenga puro y limpio, siempre van a haber aflores de pecado que van a estar por ahí, porque es que está por todos lados, aunque usted no lo vea. Esas mismas potestades que habla de los demonios, esos demonios existen. La ciencia hoy dijo, no, esos son supersticiones de allá, de renacimiento. Y te dice, oye, se ven bien similares todos estos endemoniados que habían ellos, que mencionan la Biblia en aquellos tiempos. Yo veo un montón de personas hoy que hacen el mismo comportamiento idéntico. Pero como la ciencia dice, no, los demonios no existen, el pecado no existe, lo que hay son pajitas que le caen a la leche. No, la palabra del Señor dice claramente que todo eso es fruto del pecado.
Y esos principados y esas potestades, si no los mencionaría, están por ahí también. ¿Ok? El Señor sacó demonios. Exactamente. Habían demonios y hay demonios hoy. Si no, no habría nadie que echaran el lago de fuego junto con los pecadores, ¿verdad? Al fin de todo. Pero va a estar el diablo que los engañaba y todas las huestes celestiales, todos esos demonios que antes eran ángeles, que por su pecado fueron condenados también. Así que todos ellos. ¿Dónde están los demonios hoy? En el infierno en el que están. En el cielo tampoco. ¿Dónde están los demonios? Aquí. Aquí en el mundo. Fastidiándole la vida a la gente. Eso es lo que hacen. Engañando. Por eso aquí dice, al final dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado vivo al lago de fuego. Porque el diablo es especialista en confundirle la mente a la gente y llamarle bueno a lo malo y a lo malo bueno. Eso fue con lo que vino a lidiar el Señor. Porque el tema de hoy, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál es la obra de Jesús? La obra de Jesús es, amén, contrarrestar el pecado, romper y echar a perder las obras del diablo. Amén. Era que las almas se perdieran. Amén. Exactamente. ¿Qué evidencias de esta enfermedad del alma tú ves alrededor por ahí hoy? Ponle hoy nada más. Tú te pones a pensar, pues allí yo vi a aquel gritando, aquí yo vi el otro oyendo música basura, allí yo vi el otro vagueando, después vi cuántas cosas, ¿sabes? Entonces vais, llega a ver la noticia. Separación de la familia. Solamente viendo las agencias de gobierno. Agencia de la familia. Dice, ¿para qué hace falta una agencia de la familia? ¿Para qué hace falta una agencia de sustento de menores? ¿Para qué hace falta un departamento de corrección? Porque dice, pues todas esas cosas, todos esos males de la sociedad se manifiestan. Y hasta los mismos que están envueltos en ello tratan de corregirse a sí mismos. Y en realidad es un problema que continúa y continúa y continúa. Es un círculo que da vuelta alrededor de sí mismo. ¿Te iba a decir algo? ¿Ah? Exacto. ¿Ok? Así que, ¿y cómo tratan de resolver las personas este problema del alma? Cambiar la conducta de la gente, pero sí. Eso no puede cambiar si no hay algo. Modificación de la conducta. Ajá. El adicto tiene cura. Decía, créalo, asegura. El único que resuelve el problema del alma es el Cristo Jesús. Él es el que nos llega y nos limpia de todo. Amén. Departamento de corrección y rehabilitación. Le añadieron otra acción más al departamento de corrección. Porque corrige y rehabilita. Corrige y rehabilita de verdad. Pero si es que ellos no bregan con el pecado, el problema es el pecado. Los mismos que intentan rehabilitar a otros son pecadores también. ¿Cómo eso va a funcionar? ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es el pecado. ¿Ven? Todas estas cosas son evidencia de la sociedad donde vivimos. Allá andan, ¿cuántas veces agarran? Agarran por allá un montón de policías en un círculo de corrupción. Y pero ¿cómo es esto posible? Si los policías están llamados a velar por la corrupción y el mal, y ellos son los primeros que muchas veces están chanchullando también. No todos, pero están envueltos allí. Allá están los legisladores. ¿Qué son legisladores? Los que legislan. ¿Qué es legislar? Crear unas leyes y edificar y editar unas leyes para el mejor servicio del pueblo. ¿Y cuántos agajan cada jato en rompiendo las leyes, violando las leyes que ellos mismos son las que las tienen que avalar? Ahí usted bien. O sea que usted viene a ver, el mundo está corrompido por todos lados. Ese problema del alma no se puede corregir, a menos que sea Cristo Jesús el que lo corrija. Amén. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, hace ya casi 2000 años, pues el mundo estaba envuelto en pecado igual que hoy. Imagínate cuán más envuelto puede estar hoy 2000 años después. ¿Sabes que esas cosas no mejoran? Esas cosas se van poniendo peor. Por eso es que la Biblia dice que según vaya acercándose la venida de Cristo Jesús, el mundo se irá poniendo peor. ¿Ok? Siendo más pecador, más rebelde, se irá tornando. Y el mundo cada vez siendo más creativo en hacer las cosas mal. Y contra toda esa ola de pecado, la sangre de Cristo y la luz de Cristo alumbrando para poder salvar a todo aquel que cree. Esa batalla está todos los días, hermano. La batalla del diablo queriéndose llevar a la gente en pecado
a la condenación y Cristo Jesús con su Espíritu Santo tocando las almas para convencerlas de la necesidad de salvarse a través de Cristo Jesús. Esa batalla está encendida y encarnizada ahora mismo. ¿Ok? El diablo se intenta, como estos que no creían en las gérmenes, de hacerle ver a la gente que no hay nada, que todo es una exageración de los cristianos. Y se pasan enseñándole a la gente que hay un infierno y que hay un pecado, metiéndole supersticiones a la gente. Y todo eso es lo que cree mucha gente, que se sienten avanzados porque saben sumar 2 más 2 son 4 y 4 más 2 son 6, piensan que se lo saben todo. Y dicen que hay una superstición envuelta dentro de la doctrina de la Biblia. Claro. Pues ellos son los primeros que tienen que venir a Cristo Jesús. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que sucede con esta humanidad. Había un varón que era bien importante en los tiempos judíos, ¿verdad? Y vamos a estar hablando del capítulo 3. Se llama Nicodemo. ¿Ok? Nicodemo, en griego, el que vence sobre el pueblo. Demo, pueblo, Nico, vencedor, el que vence sobre el pueblo. Y era un varón que era accesible, por lo menos se veía un varón humilde, ¿verdad? Recatado. Pero su nombre era un nombre de aquel que dice, yo me las sé todas. Pero vamos a ver que en realidad no sabía lo que tenía que saber. Este varón se le acercó a Jesús con unas preguntas en la mente, ¿verdad? Y en esta conversación que vemos, vamos a ver quién era él, quién era Cristo y por qué Cristo vino a la tierra. Si algún hermano quiere leer bien fuerte Juan 3, del 2 al 17. Juan 3. Ahí está Angie. Léalo bien fuerte. Es más, si puede hacer el favor, pégase un poquito más para acá para que se oiga aquí claro en el micrófono. Amén. Juan 3, 2 al 17. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Amén. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Muchas gracias, mi Angie. Amén, hermano. Si fuéramos a resumir estos versos, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas principales que encontramos en estos versículos? Si usted viene pensando. ¿Ok? Nacer de nuevo. Porque todo el mundo nace, usted nació en algún momento dado. Sea parto natural o sea cesárea. Pero usted nació. Todo el mundo nació de una madre, de los que estamos aquí. Eso es un nacer. Pero hay otro nacimiento. Dice, hay que nacer otra vez. Uno de los temas que menciona Nicodemo, él pensaba que es que uno iba a nacer literalmente otra vez.
de esta carne iban a ser de nuevo. Y dice, pero ¿cómo uno se va a meter dentro de la barriga de mamá siendo un viejo? Y a lo mejor un viejo gordo como él. Menos todavía. Dice, pero tiene que haber una cosa, hay algo que no estoy entendiendo. Eso es uno de los temas, ¿ok? ¿Cuál es el otro tema que menciona el Señor Jesús? Dice, hay que nacer de agua y del Espíritu. A veces la gente se confunde mucho y trata de complicarlo mucho. Acuérdense que son dos nacimientos. Todo el mundo nació ya por un nacimiento. Ese es el nacimiento que está viendo, ¿ok? Del Espíritu, ¿verdad? Del agua. Porque muchos dicen, ¿y qué es nacer del agua? Bueno, nacer del agua puede ser representar el bautismo en agua, porque usted es sumergido y renace de nuevo. Pero lo que está hablando aquí es que los que nacen del agua, si no nacen del Espíritu también, no pueden entrar en el reino de Dios. Ese es el otro tema. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso también? Que solamente el reino de Dios está hecho para los que Cristo creó. Solamente los que Cristo creó, los que nacieron del agua. ¿Y cuál puede ser el agua? Pues representando todo, ¿verdad? Todo el cuerpo, esta humanidad como tal. Podemos paralizarlo y decir, hay que nacer del agua, que es el bautismo, pero en realidad el bautismo no es el que salva a las personas. Es la fe en Cristo Jesús. ¿Está viendo? Hay que creer en Cristo. Nosotros que ya nacimos del agua, hay que creer en Cristo Jesús. Esa es la salvación en Cristo Jesús. El que no nace del agua, como nosotros, y a la misma vez del Espíritu, no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Por eso dice, lo que nace de la carne es carne, el agua. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Ve, ahí está el paralelo que le estoy mencionando. ¿Ok? Entonces, él menciona acerca de cómo obra el Espíritu. Lo compara con el viento. Dice que el viento sopla de donde quiere y oyes el sonido, pero no lo ves. No ves de dónde viene ni ves a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Ok? No sabemos, ¿verdad? Como dice, estamos en este mundo y vamos a ir a un mundo eterno, que no lo podemos ver ahora, pero vamos a ir a ese mundo eterno también. Es parte del paralelo que quiere establecer aquí. Así que hay un mundo aquí, donde todo el mundo nace del agua, pero el que no nazca del Espíritu también, no puede entrar al reino eterno de Dios. Esa es la parte esencial que él está enseñando a Nicodemo. Amén. La parte importantísima. Y en la obra del Espíritu Santo, amén, viene y el Espíritu Santo obra, no le vemos, pero la obra del Espíritu Santo es real. Amén. Porque el Espíritu no le vemos, pero la obra del Espíritu en nosotros, en cada uno de ustedes, es real. La transformación que hace en nuestra vida es real. Por eso dice, así es todo aquel que nace del Espíritu. Eventualmente vamos a ser llevados a la eternidad con Cristo Jesús. ¿Entendería esto Nicodemo de la primera? No. Él le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice, eres maestro de Israel y no sabes esto. Obviamente la pregunta es un poquito, el Señor es bien exigente, pero se supone, ¿verdad? Él lo que quería era contrastar a aquellos que decían conocer la ley y conocer la Escritura, pero pensaban que en las Escrituras era que estaba la vida eterna, que por ellos tener las Escrituras y ser maestros de las Escrituras y ser custodios de las Escrituras, o sea, del Antiguo Testamento, que ellos ya tenían la salvación. Por eso el Señor Jesús le dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Como dice, por ustedes tenerla solamente. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos eran custodios de las Escrituras, pero las Escrituras, hablando de Cristo, claramente, ellos no le conocían. Eso es lo que se refería. Así que este maestro de Israel, Nicodemo, pues confirma de que ellos sabían mucho de la letra de la palabra de Dios, pero no conocían al autor de la palabra de Dios. Amén. Dice, todas estas cosas les hablamos y testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Entonces habla de cosas terrenales
y habla de cosas celestiales. Amén. Cosas terrenales de este mundo, el nacer del agua. Cosas celestiales, el nacer del Espíritu. Dice, si todavía no estás seguro de las cosas terrenales, ¿cómo yo te hablaría de las cosas celestiales? Amén. Todavía no le ha contestado cómo se nace por medio del Espíritu. ¿Se ha fijado? Pero le contesta. Porque dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Cuándo le contesta? Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque antes dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién era el Hijo del Hombre? ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Jesús. Que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo qué? Como levantaron la serpiente, ¿cómo Moisés puso a la serpiente encima de aquel palo? Levantó un palo y puso a la serpiente encima del palo. Serpiente de metal que hizo. Todo el mundo que miraba a la serpiente era sanado de la picadura. Pero lo gráfico aquí es que en un palo colgaron a la serpiente. En un palo colgaron a Jesús también. A veces lo ponen muy fino. Que si la cruz así, que si un pedestal abajo, muy elaborado. Es posible, hay cruces que eran así. Pero literalmente era colgado de un palo, clavado en un palo. Hasta que se muriera. Como hicieron con la serpiente. Dice, así como se fue levantado la serpiente, levantada la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que uno se salva, así es que uno nace del Espíritu, cuando uno cree en Cristo Jesús. Era contestando la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Hermanita Margarita, tenía una pregunta. ¿Esa ilustración que decía la se refiere a la resurrección de Jesús? No, al hombre levantado, no necesariamente. Podría paralelizarse que el levantarse es cuando sale de la tumba, pero la comparación con la serpiente en el desierto es que la serpiente, cuando el pueblo de Dios desobedeció y vinieron las serpientes venenosas como castigo, picando a la gente muriéndose, rogaron y clamaron a Dios, y Dios, Jehová, le dijo a Moisés, Moisés, hazte una serpiente de bronce, una figura, y ponla en un asta, en un palo, a la vista de todos. Todo el que mire a la serpiente, o sea, el que me obedezca y mira a la serpiente, será sanado. Y así eran sanados. Pues así mismo dice, así mismo va a ser hecho el Hijo del Hombre. Lo van a levantar, lo van a poner en un palo a la vista de todos. ¿Sí? Pero claro, la serpiente de bronce fue puesta allí, era un pedazo de metal. Aquí el Cristo, el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, iba a derramar su sangre por los pecados de todos. Pero iba a ser puesto allí para la vista. La señal que equipara con la resurrección es la señal del profeta Jonás. ¿Se acuerdan? Que a Jonás se lo tragó un pez, un animal, y estuvo en la barriga del animal, y se murió dentro del animal, porque si no, no fuera real el paralelo. A veces lo ponen en los libros de los niños, lo ponen como con una lamparita allá adentro, en un camping, dentro del animal. Ese habrá durado 2 o 3 horas como mucho, y como si duró 2 o 3 minutos dentro del vientre, él se murió. Clamó al Señor y se murió. El Señor lo resucitó y el animal lo vomitó en la tierra. Ese es el paralelo. Dice, esa es la señal del profeta Jonás, la señal que le voy a dar al mundo. Primero, el Hijo del Hombre trepado en un palo, en un madero, como un pecador. Y después la señal del profeta Jonás, a los 3 días, resucitará. Esas son las 2 señales que el Señor dio, ¿verdad?, para confirmar lo que se había dicho en la Escritura cientos de años antes. Amén. Así que se nace del Espíritu cuando creemos en el Señor Jesús. Amén. Cuando vemos al Señor, y no solamente el creer en el Señor Jesús, porque hay gente que cree en el Señor Jesús, el hombre más buena gente del mundo, le llaman también. No es creer en el más buena gente del mundo, es creer en el Cristo crucificado, como decía Pablo, porque nosotros anunciamos a Cristo y a este crucificado. ¿Ok? Para los gentiles, o sea, los griegos, eso es una locura. Dios crucificado, muerto.
Y para los judíos, una roca para tropezar. Dice, algo, yo no puedo, no, todo lo paso, pero menos cuando me vienen a hablar de que Jehová se encarnó y se murió, eso es inconcebible, eso no puede ser verdad. Dice, para nosotros, dice, poder de Dios y salvación de Dios, para todo aquel que cree. Y ahí que está el asunto, no es presentar a Cristo nada más. A veces lo presentan así, el sagrado niño Jesús, chiquito así acostado, así, y como con una aureola. No. Exacto, y la obra de Cristo en la cruz. El Cristo crucificado, dando su vida por nosotros. Amén. Ese es el que Pablo conocía y ese es el que nosotros predicamos también. Amén. Esa es la obra que vino a hacer Cristo Jesús. Esa es la obra central. Habrá sanado, habrá bendecido, habrá echado fuera demonios, habrá resucitado gente, pero por montones. Juan nos dice en su evangelio que no, él no le dio tiempo para escribir todas las cosas. Pero la obra principal es que él vino a dar su vida por los pecadores. Amén. Bendito sea Jesús. Así que la obra esencial de Cristo, él vino a dar su vida por los pecadores. Por todos aquellos que habían nacido del agua, pero no habían nacido del Espíritu. Amén. Gloria. Muchos pudieron haber sido sanos y no necesariamente salvos. Claro. O sea, de que no Claro que, Jesús le sanó el cuerpo, pero exactamente. si no fueron salvos, pues iban a morir en algún momento y estaban perdidos. Un ejemplo fueron aquellos 10 leprosos Sí, los que vieron a Jesús pasando lejos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Shh, mándala a callar, estos gritones. Hey, seguían gritando. Entonces los llamó y él fue y los sanó a los 10 de la lepra. Y te presentaba a los sacerdotes, porque según la ley de Moisés, cuando eras sanado por el poder de Dios, ibas y presentabas una ofrenda en agradecimiento al Señor y en confirmación y agradecimiento que el Señor te había sanado. Pues ellos fueron a sacerdotes, ¿y cuántos de ellos regresaron a darle las gracias al Señor? Uno solamente. ¿Qué es esto? Dijo el Señor, como si no supiera. ¿No fueron 10 los sanados? Solamente volvió uno. No quiere decir que solamente se lleva el 10%, o sea, no podemos sacar matemáticas de ahí, ¿verdad? Pero quiere decir que hay muchas personas que pueden ser objeto de la sanidad, porque el Señor sana con su poder, pero no necesariamente el que Dios haya sanado a alguien quiere decir que está salvado también. La sanidad es una gracia de Dios. Una gracia de Dios. La salvación es una gracia de Dios, pero es bien diferente a la sanidad. Salvación es cuando uno cree en Cristo y tu pecado es perdonado. Amén. Y tu nombre inscrito en el libro de la vida para la eternidad. Porque el Señor es bueno. Amén. Esa es la verdadera obra de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así que el problema del mundo es un problema espiritual. Problema espiritual. ¿Ok? Ahora, muchas personas estaban como Nicodemo hoy día. ¿Problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema te refieres? Si aquí hay unos problemas, pero hay unos problemas que los tenemos que bregar nosotros mismos. Porque son unos problemas que se pueden palpar, según dicen muchas personas, ¿verdad? Por eso es que en Romanos 3:10 al 18 nos aclara cuál es el verdadero problema que tenemos en la humanidad. Si alguien, ¿verdad?, lo quiere leer, Juan, Romanos 3:10, vamos a Romanos 3:10, para que usted vea. Amén. Dice así. 10 al 18. Sí. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y el 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la obra que vino a hacer Cristo fue ¿para quiénes? Para todos. El llamado de salvación. Para todos. No hay justo, dice, no hay uno.
No hay quien entienda, mira Nicodemo, no hay quien busque a Dios. Por eso es que muchas veces quizás lo hacen con buena intención, busca a Dios. Y es que Dios es el que nos está buscando. Nuestra situación está tan desesperante que a nadie le nace buscar a Dios. El Señor es el que está buscando a uno. Oiga, y busca a uno con intensidad, de verdad. ¿Ah? Porque es que si alguien quiere que tú te salves, es Cristo Jesús. Como nos salvó a todos nosotros. Amén. Por eso dice, todos se desviaron. Allá en Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aquí dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por ahí sigue, ¿verdad? Toda esta porción que está mencionando acá viene de los salmos, Salmo 140, Salmo 10. Amén. Todos ellos hablan de estas citas hablando del estado del hombre. Sepulcro abierto es su garganta. Imagínate eso, ¿qué es un sepulcro? Una tumba. Cuando la gente habla, ¿qué quiere decir que su boca es una tumba? ¿Que es bien profunda? No, que lo que sale es podredumbre, ¿verdad? Sapos y culebras de esa boca. Imagínate. Con su lengua engañan. Dice, hay veneno de áspides, de serpiente venenosa, debajo de sus labios. O sea que esas palabras es para obrar maldad en los demás. Su boca está llena de maldición y de amargura. Te dice, ay, pero qué gente tan mala está mencionando allí. Ciertamente eso será un 0.0003% de la humanidad. Realmente. Si tú no estuvieras en Cristo y a ti te dijeran valerte por la suya, ¿cuántas cosas tú no harías? ¿Verdad? ¿Cuántas veces tú no deseas hasta arrancarle la cabeza a alguien? Más de una, ¿verdad? A veces porque alguien te cortó y te hizo un tranque ahí en la cajetera o algo. Creo que una vez yo era muchacho, estábamos en Obregón para aquel tiempo, ya para el 1993. O sea, 32, uno habla de 32 años antes, como si eso fuera maní, como si eso fuera el otro día, hace 32 años. Me acuerdo que en ese tiempo estaba yo solo allá porque ya Lorimar y Lorian habían regresado. Y venía yo de un pueblito en la costa comprando una ropita para la nena. Y vivía yo lo más feliz así, tranquilo. Y viene un caballero en una pico de esas, que tenía así como una pistola así retratada y unas calaveras así. ¡Nie! Me dio un corte que por poco me lleva enredado el bumper al frente. Y después me hizo ¡ñácata! Y me sacó el dedo también. Entonces yo me quedé frío así y de momento me surgió una penque furia por una cosa que yo digo, ay, yo decía, ay Señor, gracias. Si yo no llegaba a estar en Cristo, yo iba, me le cruzaba al frente y lo arrancaba de allí y yo algo hacía. Pero dice, ¿qué sacaba yo con eso? ¿Y de dónde dice? ¿Y de dónde salen esas cosas? ¿De la carne? ¿De la carne? La carne dice, el que me la hace, yo lo cojo bajando después. Pero esas obras de la carne no glorifican a Dios. Lo que evidencian es que dentro de nosotros hay maldad. Mira, Cristo Jesús decía que cuando le daban, y cuando lo maldecían y lo maltrataban, él no maldecía y él no decía, yo te la voy a cobrar. Y cuidado que las podía cobrar. Y si las hubiera cobrado, nadie le iba a hacer nada. Pero él no abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Amén. Porque no solamente Cristo vino a pagar por nuestro pecado, sino que también la obra del Espíritu, recuerden, nacidos del Espíritu, viene para santificarnos y quitar el efecto que obedecer al pecado y ser propiedad del pecado tuvo sobre nosotros toda la vida antes de venir a Cristo Jesús. Y nos va adecuando más a Cristo Jesús. Ese es el fruto del dominio propio. El dominio propio. Cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, dominio propio es ese mismo. Longanimidad. Lo traducen long suffering en inglés. Eso mismo es. Aguantar con calma. Dice,
yo aguanto todo lo que sea con calma, porque eventualmente llega un tiempo que no tengo que aguantar más nada, porque ya está en la eternidad con Cristo Jesús. Y Él es el que sabe todas las cosas. Amén. Ahora bien, de todo esto que está hablando aquí en Romanos 3, 10 al 18 y el verso 23, lo resume diciendo, todos pecaron y están destituidos. No tienen herencia con Dios. O sea, después de esta vida, no van a estar con Dios porque ellos no son sus herederos. Están destituidos. ¿Okay? Están desheredados. Todos. ¿Por qué? Por pecadores. Pero Cristo vino para romper la obra del pecado. Bendito sea el Señor. Amén. Otra porción más. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Otra cosa que vemos claro en la Escritura es que el pecado es de quién? Es suyo. El pecado que usted ve no es nada más el del otro, porque muchas veces vemos el del otro. Pero el pecado es suyo y suyo. De su propiedad muy. Si el pecado mío es muy mío, de mi propiedad, y me pertenece. Gloria a Dios que Cristo pagó por él. Pero cada cual tiene que dar cuenta de su pecado. Amén. Pero Cristo vino para darnos vida. Estábamos muertos en pecado. Amén. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la paga? El salario. El salario del pecado. El salario del que hace pecado, ¿cuál es? La muerte. Fíjese, ve lo triste que es esto. La gente se esfuerza, pasa trabajo haciendo pecado. Y el salario del pecado es la muerte. Mas, sin embargo, el Señor nos regala la vida eterna. Por ella tú no trabajas. El Señor nos regala la vida eterna porque Él la compró con su sangre. Amén. Entonces Él. Por eso es que el Señor es bueno, el autor de la salvación de toda dádiva. Bendito sea Él. Después de haber leído todos estos pasajes que hemos leído, ¿cuál es el problema del mundo? El pecado es el problema del mundo. ¿Puede la gente limpiarse de pecado? Pero dice, aunque te laves con lejía, dice, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado llega a la presencia de Jehová. No hay forma. No la puedes quitar. ¿Y quién no tiene ese problema? Todo el mundo tiene ese problema. El problema del pecado. ¿Amén? Todos pecaron, como dice la palabra del Señor. Todos tienen el mismo problema. Ese es el problema. Como hemos definido la palabra pecado en otras ocasiones, fallar el blanco. Fallar el blanco. Precisamente, aquí hay una porción, ¿verdad? Una de las diapositivas es esa misma. Fallar el blanco. Ese es el concepto. La palabra griega es hamartia. Hamartia es que se supone que tú hicieras algo de una forma y lo hiciste de otra. Es la expectativa del Señor. Se supone que lo que Él esperaba que nosotros le obedeciéramos, pero hicimos otra cosa diferente, le desobedecimos. Es literalmente tirar al blanco y fallar al blanco. Amén. Pero el concepto de fallar al blanco, pero crasamente. Como que el blanco está allá y la flecha se lo para acá. Es el concepto que explica la palabra en hamartia, como tal. Dios nos creó para agradarle, pero nosotros hicimos todo lo contrario. No glorificamos al Señor, ni le reconocemos. Amén. Exacto. Exactamente. En Romanos capítulo 1 habla de eso. Yo sé que hay muchas personas que no han escuchado esa porción de la Biblia. Recuerdo una ocasión que había una persona que decía, pero yo no sé por qué. Mucha gente por ahí que tienen ciertas costumbres. No me acaba de decir qué costumbres eran.
Y yo decía, mira, amigo, por poco digo el nombre. Amigo, ¿qué cosa tú dices? Malas costumbres. Sí, malas costumbres. Por ejemplo, esos que le gustan los hombres. Ah, pues eso lo dice la Biblia aquí. ¿Sí? Mira aquí, vamos a leerlo aquí. Se pone el mismo medio del trabajo, me acuerdo como ahora. Romanos capítulo 1. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28. Y así, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Todas las cosas tienen raíz en haber desobedecido a Dios, en haber fallado al blanco, en haber pecado. Exacto. Dice, debido a ello, Dios los entregó a la inmundicia. Y ahí que está todas esas cosas. Comprendemos mejor el pecado cuando somos del Señor. Ah, claro. Es como la luz y la tiniebla. Claro. Cuando no estamos en Cristo, todo el mundo piensa que es que hay unos que son mejorcitos o peorcitos que otros. Pero cuando la luz de Cristo nos alumbra y creemos a su Espíritu y a la palabra y vemos clara, dice, wow, nosotros estábamos metidos ahí. Es que lo que uno ve como que es pecado, eso mismo que se está hablando de que es pecado. Sí. Las personas que lo practican lo ven como que es amor. Ellos lo ven como amor, ellos no lo ven Sí. como que está mal. Exacto. O sea, ahí se ve que como dice la hermana Lucy, el que está en pecado no entiende. Exacto. Y uno lo ve más claro cuando conoce al Señor y se da cuenta de que... Exactamente. Y muchas de estas cosas que mencionan en maldad, ¿verdad? El verso 29 por allí, a pesar dice, habrá alguien posible que piense que, por ejemplo, que haya algo aquí que dice que es malo y le llame bueno y dice engaño. Bueno, sí, si yo engaño para defenderme, porque arriba los de abajo y abajo los de arriba. Hay gente que justifica el mal con sus propias raciocinios, ¿verdad? En muchas cosas. Exactamente. ¿Ah? Las mentiras blancas. Exactamente. Puede ser que a los soberbios le llamen gente que tienen una opinión fuerte, ¿verdad? ¿Te he conocido así? Inclusive, hay gente que son malcriados y le dicen que tienen carácter fuerte. Le cambian la definición a las cosas. La realidad es que el pecado, hermano, es el verdadero problema. El pecado está por todos lados. Cristo vino a romper la obra del pecado. Bendito sea el Señor. El pecado pervierte todo lo que toca. El pecado destruye todo lo bueno. Todo. Imagínate, destruyó toda la creación de Dios y la trastornó. Lo primero también es que nos separa de Dios. El pecado corrompe todo lo hermoso. La relación que había con Dios, todo eso se separó y se corrompió. La protección de Dios. Cuando estamos en pecado no tenemos la protección de Dios. Exactamente. Y por ende el pecado es la base de todo el problema social y moral que nosotros tenemos ahora mismo. El pecado es el motivo por el cual tenemos cárceles y centros de rehabilitación. No harían falta. El pecado es el que está detrás de cada caso de maldad y de injusticia que hay en el mundo. Como una vez que me recuerdo estábamos visitando la República Dominicana y entonces estábamos predicando a Cristo en las calles hace muchos años, cuando yo muchacho. Y vienen y nos preguntan, ay, tanta cuenta que ustedes siempre tienen los cristianos. Si hubiera un Dios en el cielo, todos los que se montan en una yola a cruzar de Santo Domingo a Puerto Rico no se tendrían que ahogar. Yo, ¿tú sabes cuál es el problema, verdad? Primero, ¿quién nos manda a montarse en una yola? Segundo, el problema no es que los tiburones se coman los que están en la yola. Tú te ves el otro pecado que hay detrás, los que los engañan en quitarle el dinero para montarlos en una yola para dejarlos morir. Ahí tú esperas que eso salga bien. Oye, pero es que ese no es el problema. El problema es que tanto los que se ahogan y se los comen los tiburones como los que llegan al otro lado están en el mismo pecado también. Si no tiene a Cristo, todo el mundo se lo muera porque se lo come un tiburón o se lo muera de viejo en Puerto Rico por allá o
forjado de chavo porque brinca para Estados Unidos, que eso es lo que todo el mundo de ustedes quieren. Es lo mismo. El pecado es igual. El problema del mundo es el pecado. Toda injusticia que uno ve es el pecado. Que ya en Puerto Rico, sí, sé que en Puerto Rico, ustedes creen que ustedes meten la mano así dentro de las hojas de un palo y están los billetes de 20 ahí en las hojas. Piensan ustedes. Y aún si fuera así, ¿qué diferencia hace? Le decía yo. Realmente no hay diferencia. El mismo pecado está aquí que allá. Ese no es el problema. ¿Por qué hay diferencias sociales? Por el pecado. ¿Por qué hay enfermedad? Por el pecado. ¿Por qué hay sufrimiento? Por el pecado. El problema es el pecado. El problema no es la relatividad, que si unos están mejores que otros. Sufrimos por el pecado. Por medio del pecado es que nos sentimos solos y desahuciados. Por medio del pecado es que enfrentamos tristeza, enfermedad y muerte. No hubiera muerte si no hubiera pecado. Y encima de eso, el pecado nos esclaviza y nos aleja de Dios. ¿Qué efectos vemos de ese pecado en el mundo hoy? Por todos sitios, ¿no? Por todos sitios. Y nosotros podemos dar fe cómo experimentamos los efectos del pecado en nuestra vida antes de Cristo Jesús. Ahora mismo, ¿cómo tú experimentas el efecto del pecado en tu vida? Con el sufrimiento de diferentes cosas. Exactamente. Inestabilidad. Exactamente. Cuando de momento te sientas ahí 10 minutos y te levantas. ¡Ay! ¿De dónde tú crees que viene el ay ese? ¿Por qué se supone que el cuerpo se vaya poniendo viejo hasta que se echaba y se muere? ¿Quién tiene la culpa? El pecado. De momento tú estás ahí lo más tranquilo, de momento empiezas a sentir mal. De momento puedes ir ver y vienen malos pensamientos a tu mente. ¿De dónde viene eso? Del pecado. El pecado no deja quieto a uno. Cuando vienes a Cristo, tu cuerpo que todavía tiene pecado, vas a batallar contra el Espíritu y la nueva vida que hay en ti. Manita Rosana. Pensando Sí. yo en Adán y Eva también cuando pecaron, pues se tuvieron que ir de la presencia del Señor allí. Exactamente. Tuvieron que irse de la presencia de Dios. Exactamente. Exactamente. Muy cierto. Ahora bien, por eso es que Juan, y con eso vamos a ir terminando, primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, porque pudiera haber alguien que dijera, yo no creo el pecado, yo no lo reconozco. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, usted se inventa en el busto y se lo cree. Es lo que quiere decir. Y la verdad, entonces, no está en nosotros. Porque la realidad es que todo el mundo tiene pecado. Bendito sea el Señor. Amén. Ese es el problema. La solución de Dios para el pecado, repasando, la muerte de Cristo en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Allí en la cruz, toda la ira de Dios por el pecado de todos fue derramada sobre su Hijo. Y Él sufrió el castigo de nuestra paz, como dice Isaías. Todo eso fue sobre, para nosotros poder tener paz con Dios, todo se lo derramaron encima de Él. Y Él cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Así que contestando esa pregunta, ¿de qué manera cargó el Señor Jesús tus pecados y murió como sustituto en la cruz? Eso mismo, Él fue a la cruz a morir para sustituirnos. Amén. En la cruz. Conociendo al Señor que Él hizo esa obra por nosotros, imagínense cómo no deberíamos vivir nosotros. Amén. ¿Cómo no viviríamos en completa obediencia al Señor? En completo agradecimiento al Señor. Mire, cuando usted se sienta triste por alguna razón, se sienta cansado por alguna razón, piense, sin embargo, Cristo murió por mí en la cruz y dio su vida por mí, por lo más importante, que era pagar la deuda de pecado que había en mí. Como decía una vez un predicador, si usted quiere pensar en algo, piense que Cristo le ama, que murió por usted en la cruz. Amén. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas?
Por eso es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando usted se sienta triste, dice, me siento como encajonado, como que no veo la luz al final del túnel. Diga, ¿qué túnel? Si el Señor me sacó a mí del infierno abajo, no me sacó del túnel, me sacó de las pailas del infierno directamente. Amén. Me salvó y puso mi nombre en el libro de la vida. Cuando venga la eternidad, estaremos con el Señor en la eternidad. Amén. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. No por obra de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia. Amén. Mientras más cada vez usted va repitiendo estas cosas y va viendo esto, todo lo que dice la palabra, usted se da cuenta cuán cierto es todo esto y cuánto era que yo no lo creía antes. Porque así pasa con el hombre, ¿verdad? Que no ha venido a Cristo Jesús. Amén. La solución que Cristo le explicó a Nicodemo. Todo aquel que en él cree, en su Hijo unigénito, en el Hijo de Dios, no se va a perder, sino va a tener vida eterna. Juan decía después, más viejo, casi muriéndose, decía, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dice, a mí me parece que Juan, cuando se puso más viejo, hablaba como un niño chiquito cada día más. Y es que yo creo que él, en lugar de complicar las cosas, las simplificaba cada día más. Amén. Él decía, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bien sencillo para él. Bien claro. Amén. Así que, la solución de Dios, ofrendar a Cristo por nuestro pecado. Amén. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El argumento que viene haciendo Pablo es, mire, usted podría conocer a alguien bien buena gente, que pudiera dar su vida por otro más buena gente que él. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero eso no fue lo que hizo Cristo. Cristo no osó morir por los buenos. Osó morir por los que no valíamos nada. Por los malos, por los pecadores. Esa es la obra de Cristo. No solamente por un bueno, por la humanidad completa. Esa es la obra gigantesca de Cristo Jesús. El que lo creó todo, se ofrendó para redimirlo todo. Todo también. Amén. Bendito sea el Señor. Así que esa es la obra gigante que hizo el Señor por nosotros. Yo quisiera leer un último verso, si va a Primera de Juan. El último verso de Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan. Bueno, el penúltimo. Primera de Juan 5:20. Dice, del 19 también. Primera de Juan 5:19-20 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y lo dije bien claro, bien claro, bien claro. Así que cuando hemos creído en Cristo, somos salvos de toda maldición. Esa es la obra de Jesús. Amén. Fíjense que no hablamos de ninguna sanidad y Él sanó. No hablamos de ningún otro milagro y Él hizo milagros. No hablamos de resucitar muertos en esta vida. Hablamos de salvar nuestra alma para la eternidad. Esa es la verdadera obra de Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna duda? Antes de ir resumiendo. Amén. Para la gloria del Señor. Vamos allá en la postrimería para hacer nuestra oración final. Amén. Gloria a Dios. La semana que viene, el tema, seguir a Jesús. Y si quiere tomar nota, Marcos 3, Hechos 4. Voy a apuntarlo desde ahora para que lo vaya leyendo. Marcos 3, Hechos 4, Mateo 11, Lucas 7 y Mateo 10. Amén.
Marcos 3, Hechos 4, Mateo 11, Mateo 10 también, y Lucas 7. Amén. Seguir a Jesús dentro del tema del llamado, gloria a Dios. Pastor, yo estaba viendo aquí en Juan que algo bien precioso que el Señor nos dice, Ah, que Él se fue a prepararnos lugar, en el capítulo 14 de Juan, capítulo 14, amén. que Él nos dice en el primer verso y hasta el 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, Creéis también en mí. Amén. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y esa es la obra que hoy mismo está haciendo Cristo Jesús en la eternidad. Amén. Para preparar lugar para nosotros. Donde Él esté en la eternidad, allí vamos a estar con Él también. Amén. Porque Él es bueno. ¿Merecía usted algo eso? Para nada. Pero Él lo hizo porque Él es bueno. Y nos amó por sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor.